Muy bien, ahora vamos a extraer mediciones desde nuestro pequeño proyecto, ¿sí? Una forma sencilla de empezar a medir las cosas o contabilizarlas es seleccionarlas. Una vez que las tenemos seleccionadas, aquí abajo a la derecha ustedes van a tener un contador que me dice que tengo 32 elementos seleccionados. Arriba ustedes siempre van a tener disponible una opción llamada filtros. En filtros también van a tener ese contador, pero también la especificación de qué categoría o de qué tipo de elementos se está seleccionando. En cualquier momento pueden decir no seleccionar ninguno y, por ejemplo, únicamente seleccionar los 8 pilares. Y pues yo voy a tener seleccionados allí los 8 y voy a poder editarlos, ¿sí? Si ustedes seleccionan un único elemento, como por ejemplo una columna, van a tener algunas cotas referentes a él. Por ejemplo, en este caso, el volumen, ¿no? 0.594 metros cúbicos. Si yo selecciono una losa, voy a tener muchas más cotas, como su pendiente, perímetro, área, volumen, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las zapatas, ¿sí? Entonces, de lo que se trata la generación de mediciones o metrados es de extraer eso dentro de una tabla. Por ejemplo, por defecto en esta plantilla no tengo ninguna tabla. Yo puedo irme a la cinta de vista y en la cinta de vista puedo buscar la función llamada tablas de planificación, que es la que realmente me va a generar una determinada tabla. En tabla de planificación de cantidades, yo puedo buscar diferentes elementos, por ejemplo, elementos estructurales, ¿no? En la lista de filtros, que pertenecen a mi proyecto. Por ejemplo, ¿qué tal si les parece si empezamos por las cimentaciones? Para hacer una tabla, tengo que seleccionar la categoría a la que pertenece. En este caso, le puedo dar un nombre. Le voy a dar un nombre, se va a llamar tabla 1 y le voy a llamar tabla de zapatas. O como quieran, concreto en zapatas y demás. Entonces, una vez que le doy a aceptar, recién inicio la configuración de mi tabla. En esta tabla yo tengo que seleccionar los parámetros que yo quiero que aparezcan en mi tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo seguramente me voy hasta el final y voy a buscar el volumen. También voy a tener el tipo, el recuento y tengo otras características como el ancho, la longitud, ¿no? Y hay otro que se llama grosor, otro parámetro. Tengo que ordenarlos. El volumen seguramente va a ser el último. Lo bajo hasta el último, hasta la última posición utilizando estos dos botones de aquí. El tipo lo voy a colocar adelante. También voy a colocar la familia. ¿Listo? Lo llevo hacia arriba y le doy a aceptar. Y voy a tener una pequeña tabla muy similar a lo que tiene un Excel en el cual voy a poder ver los diferentes elementos que se tienen. La pestaña de volumen o la columna de los volúmenes yo la puedo editar en el formato para que el volumen me muestre el cálculo de los totales y además le tengo que agregar los totales generales en la pestaña clasificación agrupación y voy a tener que en mi proyecto las columnas tienen un total de 7.78 metros cúbicos. Muy bien, ¿sí? Me voy a ir a darme cuenta de que mi proyecto, ¿no? Va a poder extraer así diferentes elementos, ¿no? Como por ejemplo el concreto en las vigas, ¿no? Nuevamente, el procedimiento es muy similar, ¿sí? Me voy a las tablas de planificación, genero la primera opción de tabla de planificación de cantidades, en la cual yo voy a seleccionar la categoría que le corresponde a las vigas, que es armazón estructural. Si yo las selecciono y edito su nombre, le digo tabla 2 y le digo concreto en vigas, ¿no? Una vez que la genero, tengo que ver qué parámetros voy a llevar. Los parámetros son distintos, ¿no? En cada categoría los parámetros van a ser distintos. Por ejemplo, aquí yo voy a tener familia, ¿no? Puedo incluirle el tipo, ¿no? El recuento, que es un conteo, ¿no? Y tengo el volumen. Pero también tengo la longitud de corte, y pues es suficiente. El volumen lo llevo hasta el final, ¿no? Ordeno, porque si no esto no va a salir muy bien. Le doy a aceptar y tengo una tabla donde puedo ver todo esto. Nuevamente, en formato, al volumen, le coloco un cálculo de totales y en la clasificación le muestro los totales generales y voy a tener el concreto en las vigas de mi proyecto. Entonces, fíjense, ya he hecho dos tablas, una para las zapatas y una para las vigas. Y así nosotros podemos seguir extrayendo el concreto, los volúmenes de los elementos que están modelados en mi proyecto. Dicho sea de paso, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, que estas tres zapatas, ¿no? Van a ser de otro tipo,
¿qué tal? De 2,40 por 1,20 m por 1,80 m. Y estas vigas de aquí, ¿no? Por alguna razón, tienen que ser de 40 por 80, ¿no? Simplemente las vigas se van a ir modificando y en mis tablas de zapatas van a aparecer zapatas con diferentes mediciones y obviamente con un volumen superior. Ya no hay 7, sino 10,69 y mi concreto en vigas ha subido de 7 a 8,94 porque precisamente las vigas han cambiado de sección. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de este trabajo, que los cambios, ¿no?, van a representarse rápidamente en las tablas. ¿Listo? En el siguiente video vamos a hacer un poquito de los planos, ¿sí? Los planos que son necesarios para detallar nuestro proyecto.